día, amado pueblo de Dios, y usted que se está viendo, ya sea a través de radio, televisión, internet, o aquí en la iglesia local, le saluda como siempre su pastor, evangelista Luis Manuel Ruiz, de la iglesia Centro Cristiano Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie Estudio Bíblico y hoy vamos a desprender otro tema en el cual le vamos a poner nuestras acciones y la oración efectiva en la que trae bendición. Así de que váyase por favor a Hechos capítulo 12. Ahí quiero referirme a un pasaje bien conocido y es acerca del incidente que le pasó al apóstol Pedro, de que lo apresaron, pero deseo referirme al verso 5. Si lo quieren, digan fuerte amén. La palabra se va a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, te damos gracias porque hoy nos presentas un tema en el cual hemos oído probablemente muchos, otros no, pero que nos quieres hablar acerca de nuestras acciones y de la oración eficaz, que es la que trae la bendición. Deseamos bendición sobre nuestra vida, deseamos bendición sobre la vida de los nuestros, sobre aquellos que no te conocen. Ayúdanos a entender y valorar cómo estas llaves de bendición pueden abrirnos grandes cosas. Y que sea tu Espíritu, Señor, iluminándonos siempre. En el nombre de Jesús, el pueblo dice, ¿puede sentarse? Hay un pasaje en las Escrituras, allá en el libro de los Hechos, que Lucas fotografió bien. Él se dedicó a investigar los hechos que habían pasado en ese tiempo. Y uno de esos hechos es el que está registrado en el capítulo 12. Y este hecho nos va a dar a nosotros, hermanos, ejemplos de, a través de nuestras acciones y la oración efectiva, nosotros podemos llegar a hacer grandes cosas. Cuando yo estaba en escuela militar, tenía una maestra que se llamaba Blanca, se me hace que se llamaba. Y me acuerdo perfectamente que ella nos iba a dar esta clase. Y yo le alcé la mano y le dije, maestra, otra vez va a dar lo mismo, porque yo ya sabía ese pasaje. Y entonces me dijo, espérese a que termine, a ver si es lo mismo. Probablemente ustedes dirán lo mismo, no, pues eso ya me lo sé, pero no significa saberlo, sino entenderlo. Y hoy quiero y deseo que usted haga eso. Amén. Gloria a Jesús por eso. Así de que antes de comenzar a hablar acerca de esto que Dios nos enseña en este pasaje, porque aquí descubrimos bendiciones a través de nuestras acciones. Pero yo quiero que nos remontemos al tiempo en donde estaba pasando estos acontecimientos. Y deseo que vaya a Hechos capítulo 12 y vamos a ir recorriendo los primeros 5 versículos para que entendamos qué es lo que estaba pasando. En el tiempo que Lucas reporta este pasaje de Hechos 12, se nos dice que eran tiempos difíciles para la iglesia, tiempos en los cuales no era fácil ser cristiano. Y dice el verso 1, en aquel mismo tiempo, ponga atención de este personaje, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, no para hacerles daño. ¿Para qué? Matarles. Quiero que en un momento descubramos cuál es el espíritu de Herodes en la iglesia. El espíritu de Herodes se ha levantado desde hace tiempo en contra de la iglesia y su fin es ese. Juan 10:10. ¿Qué dice Juan 10:10? A ver, digámoslo bien.
El enemigo ha venido para matar, robar y destruir. Y esta primera parte de ese Juan 10:10 es lo que estaba viviendo la iglesia. Era el enemigo. Si la gente se deja usar por el enemigo, esto es lo que va a pasar. Y aquí se registra, hermanos, en el verso 2 algo. Dice, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Aquí se registra la primera muerte de un discípulo fiel. Acuérdense que Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Pero yo me estoy refiriendo no de Judas, aquel que cayó y que sabemos que murió, porque no era fiel. El primer apóstol de Cristo registrado como fiel fue Jacob. Y aquí la palabra dice que fue muerto a espada y era el hermano de Juan. En otras palabras, este Herodes lo sacó y le cortaron la cabeza. A este lo mataron con la espada. ¡Qué tremendo! ¿Y cuál fue el mal que hizo Jacob? Solamente creer al Señor. Eran tiempos difíciles. Entonces aquí vemos algo que está pasando. Él no se conformaba con matar a unos cuantos, él quería seguir matando. Y la historia dice en el verso 3, siga leyendo, y viendo que esto había agradado a los judíos, escuche bien, Herodes tenía contubernio con los judíos, con el Sanedrín. Ellos estaban insinuando, insistiendo, influyendo en Herodes porque ellos lo pusieron, porque ellos pagaban sus impuestos, porque ellos, hermanos, eran los que le ayudaban a cubrir sus maldades, y porque le quería dar ¿qué? Gusto a quienes, a los judíos, porque los judíos consideraban a los cristianos como una secta que se había levantado en contra de Dios. No era de Dios, eran revoltosos y ellos querían aplastar ese movimiento. Y cuando tocaron al primer apóstol, ellos se alegraron. Y aquí dice la palabra, y viendo que esto había agradado a los judíos, dice que dijo, bueno, pues si les gusta que yo mate a los discípulos, pues voy a agarrarlos. ¿Y qué fue lo que pasó? Y procedió a prender también ¿a quién? A Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Era un festival que se hacía en primavera, era un ritual judío en el cual era bien comentado, bien conocido, bien concurrido, y Herodes quería en esa fiesta no alabar a Dios, ni que los judíos alabaran a Dios, sino que se regocijaban de ver a alguien morir. Eso no es de Dios. Estamos viendo aquí que hay algo que no está bien. Y Herodes tenía pensado agarrar a Pedro en la tarde, dejarlo unas horas por la noche y en la madrugada sacarlo y ¿qué? Matarlo. Ese era el plan que tenía. Así de que, si bien es cierto, parte de la iglesia de ese tiempo ha sufrido y está sufriendo estragos porque el enemigo, hermanos, es el mismo. Tiene el mismo fin, matar, cortar y destruir. Pero yo quiero hablarles de este personaje, Herodes. Herodes no era nomás un hombre, era una dinastía de hombres. Empezó con el abuelo, luego siguió el padre, y ahora estamos viendo aquí el nieto. Este es el nieto. El nieto quería matar, ya había matado a Jacob, pero ahora quería matar a quién? Quiero que hagamos una historia, porque es importante. Herodes el Grande es el que se registra en la Biblia que estaba cuando los reyes magos le fueron a visitar. ¿Se acuerdan?
Y le preguntaron: andamos buscando al rey que ha nacido. Regresen, porque yo también quiero adorar. El rey Herodes dice que fue el que se levantó y quería matar ¿a quién? A Jesús. Tanto fue así el temor de él que mandó a matar a niños de 0 a 2 años. Por eso se nos dice que en el tiempo que fue la visita de los reyes, probablemente el niño habría de tener 18 meses a 2 años. No estaba pequeño ni de días ni de meses. Entonces hay que leer bien la palabra para que nosotros entendamos. Pero ahí está el abuelo. ¿Herodes el qué? El grande, acechando. Pero llegó Herodes el hijo. Herodes el hijo era más perverso. ¿Por qué? Porque tenía una mujer que no era suya. Hizo mujer de la esposa de su hermano. ¿Se acuerdan? ¿Qué personaje fue el que Herodes fue confrontado de su pecado e inmediatamente mandó a profeta a la cárcel? Fue Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue preso, pero fue seducido por el espíritu de Jezabel a que le cortaran ¿qué? La cabeza. Estamos hablando, hermanos, que ahí están ya 2 generaciones perversas. El mismo espíritu diabólico que quiere destruir a los líderes de la iglesia, quiere destruir a los cristianos. Ahora bien, nace el nieto. Cuando nace el nieto, vemos nosotros que estamos en estos días cuando el doctor Lucas escribe que están en ese tiempo donde este personaje agarra a Jacob y lo mata. Ahora, este mismo personaje quiere venir con la vida ¿de quién? ¿Y quién era Pedro para ellos? El líder. No había agarrado a cualquiera, había agarrado al líder. Y él estaba en esa situación. Y yo deseo que usted abra los sentidos espirituales, porque de esta pequeña lección que fue verídica, vamos a aprender cómo se comportó, las acciones que tuvo Pedro y también la oración efectiva que se hizo. Todo esto nos enseña grandes verdades. Así de que gloria a Jesús por eso. Fíjense bien, el mejor tiempo para matar a Pedro tenía que ser en la Pascua. Y para eso él quería, ¿verdad?, tenerlo preso y sacarlo. Verso 4, usted está ahí en Hechos 12, verso 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Si usted se fijó, no era común que a un preso lo cuidaran 16 soldados. Había 4 grupos de 4, usted hace la multiplicación, ¿cuántos son? 16. Pero 16 soldados para alguien que no traía arma, para alguien que no usaba espada, ¿no se les hace un poco escandaloso? No, pero ese espíritu de Herodes, ese espíritu que tenía él, tenía miedo. Amén. Porque él conocía quién es nuestro Dios. Denle un aplauso al Señor. Pero yo quiero que usted vea que a través de esta historia vamos a encontrar y descubrir 5 grandes bendiciones que sucedieron y que pueden suceder en cualquier problema que usted y yo estemos. Y por eso es importante que abramos los sentidos espirituales. La primera que vamos a descubrir va a ser, hermanos, la llave de la oración. Luego, la llave de la confianza.
Después de eso viene la obediencia. Luego la gratitud. Y por último, una llave que no muchos usamos, la llave del testimonio. Todo esto sucedió en ese evento. Y para comenzar vamos a abrir esta primera bendición en la cual Dios nos está hablando. La llave de la oración. Verso 5, léalo conmigo. Aquí se desprende algo que estaba haciendo la iglesia. Algo que nosotros necesitamos saber hacer. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia estaba llorando. Hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, ¿qué es lo primero que yo aprendo? La oración es un arma letal para el enemigo y necesitamos saber usarla. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en algo, Dios mueve su mano. Amén. La oración del justo puede mucho. Y quiero hacer una pausa porque la iglesia del Salvador, como la iglesia de aquí, y muchas personas se voltearon. Orar por mi hijo. Y Dios hizo el milagro. Dios obra a favor de aquel que le cree. Entonces aquí nos estamos hablando, hermanos, de que la iglesia era una iglesia que oía de un problema. Bueno, pues ahí, que se la sabe decir. No, la iglesia tenía eso. Por eso los días de clamor, usted no falte. Los días de clamor es para que usted se ponga de acuerdo, para que nosotros podamos, ¿qué? Guerrear en el Espíritu. Gloria a Jesús. Entonces, es un arma letal a favor de nosotros, que tiene poder, porque Dios mueve su mano. Y cuando Dios mueve su mano, hermanos, grandes cosas suceden. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que tener nuestra oración? Algo que yo veo en los enamorados. ¿Qué tiene un enamorado? Pasión. Un enamorado tiene pasión. Dice, por mí yo voy hasta, ¿verdad? Y salen con sus cosas. Pasión, pasión. ¿Cuándo fue la última vez que oró con pasión? No, hombre, si oye la palabra y se duermen, ya me imagino yo cómo oran. Hermanos, despertemos. Fervor de corazón. ¿Saben qué es eso? Como un buen atleta defiende su camiseta, así el cristiano debería defender su fe. Con pasión, fervor en su corazón. Y luego, hermanos, la fe. Tener mucha fe. Cuando nosotros nos ponemos así, seguramente van a llegar las bendiciones de Dios. ¿Cuántos hemos orado y Dios nos ha respondido delante de su mano? Eso es poder de Dios. Eso es decir que tenemos a un Dios grande que nos escucha. Ahora bien, no quiero que se me vaya de la cita original, pero voy a comenzar a dar citas que son importantes. Lucas capítulo 11, 9 y 10 habla acerca de que si usted tiene esa clase de oración, entonces hay permiso para hacer cosas. Nuestras acciones y una oración eficaz nos van a llevar a las bendiciones. Ahora bien, ¿qué dice el verso 9? Dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Lucas 11:9. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, pero yo no recibo, pastor. Yo pido y no recibo. El que busca, halla, pero yo busco y no hallo, pastor. El que llama se le abre, yo llamo y nadie abre. Entonces, ¿cuál fue el problema acá? Que no existe un corazón. ¿Cómo, hermanos, debe de tener? Compasión, fervor
y con fe. Si no existe eso, hermano, es muy difícil que nosotros agrademos a Dios, porque dice que la fe es la única que agrada al Señor. Sin fe es imposible. Imagínense cómo dice la Biblia, imposible. Quiere decir que no podemos convencer a Dios en nada, sino de nosotros fe. ¿Sabe? Hay una fe con reclamo, y esa es la fe popular cristiana. Cuando Dios me promete algo, yo lo creo, pero cuando pasa el tiempo, yo comienzo a ser ese clase de cristiano que tiene una fe con reclamo. ¿Y sabe qué pasa? La fe con reclamo Dios la llama capricho. Dígalo usted, capricho. Y Dios no cumple antojo de nadie. Si Dios ha dicho, no lo hará. Hay que saber esperar el tiempo que tenga. Amén. Entonces, la oración es entonces el medio que Dios va a usar para que nosotros podamos ser embestidos de ese poder de lo alto, porque nosotros vamos a recibir ese poder. Por eso le digo, cuando ustedes esperen, van a ser revestidos ¿de qué? De poder. Pero ese poder no era nomás para hablar lengua, era para todo. Amén. Para todo era ese poder. Gloria a Jesús. Ahora bien, orar hace que nosotros hagamos las tareas más nobles que podamos hacer en la vida. Una tarea noble que es, yo nunca me hubiera atrevido a ir a pedir perdón. Yo nunca me hubiera atrevido a hacer esto. Las tareas más nobles las hacemos cuando nosotros realmente nos metemos con Él. ¿Es de sabios? Cambiar de opinión. Yo no puedo cambiar de opinión si no estoy orando, porque ¿quién me va a decir? Amén. Entonces, las Sagradas Escrituras nos enseñan que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo usaban esa arma de la oración. Pablo se graduó también como Abraham en la fe. Yo puedo creer que Pablo pudo hablar acerca de la fe porque él, hermanos, se metía con Dios en la oración. Por lo tanto, hermanos, si usted se fija, yo no sé si usted tiene tiempo, pero le desafío que usted lea. Cada vez que Pablo ora, hay algo que dice o hay algo que hace, y eso es darle gracias a Dios, acción de gracias. Mire todos los eventos de Pablo, y lo primero que usted va a ver en ellos es ora, y luego dice acción de gracias. Inmediatamente él entiende que la acción de gracias es parte de la oración. Si no somos agradecidos, no podemos nosotros decir que hemos orado. Por tanto, cada persona debe orar primeramente, hermanos, dándole gracias a Dios, porque esa puerta, escuche, está esperando ser abierta, pero como no somos agradecidos, no se abre. No sé cuántos han lavado últimamente carros. Cuando usted lava el carro y tiene un sticker, inmediatamente se asoma a la gate y lee el ojo electrónico, el sticker, y le abre la puerta. Cuando no tiene usted ese sticker, ahí lo deja. ¿Por qué? Porque no reconoce algo que tiene que tener. Tan sencillo. Esa puerta no se va a abrir si en su corazón no hay gratitud. Si no hay gratitud en esa oración, sigue orando y vuelve a orar y se va a cansar de orar, pero nada va a pasar. Por eso yo no puedo, hermanos, creer de que una persona puede decir que cree en Dios cuando no tiene confianza con Dios. Amén. Y todo eso lo vamos a venir hablando en muy poco. Entonces, Pablo le dijo a la iglesia de Tesalonicenses orar. ¿Cómo dijo? Orar sin cesar. Amén.
¿Por qué dijo eso? Porque él sabía que era la clave de hacer eso. Pero, ¿qué dijo Cristo en Mateo 7, del 7 al 8? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. Pero resulta que a mí no me pasa, porque hay algo que yo no tengo, y eso es lo que abre la puerta: gratitud. Entonces, en este sentido, Jesús enseña de cómo nosotros debemos tocar la puerta para que se abra. El apóstol Pablo lo practicaba y se le abrían las puertas espirituales. Ahora bien, otra cosa, todo se va a hacer en el tiempo de Dios, pero dice la palabra del Señor que hay que entrar por sus puertas con acción de ¿qué? Por sus atrios, alabarle, bendecir su nombre, dice el Salmo 104, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios es el que abre las puertas a todos, al bueno y al malo. ¿Por qué? Porque Dios desea que todos le conozcan. Amén. Dios manda al sol, el agua, para justos e injustos. Amén. El aire, nomás para los justos, para todos. Dios es un Dios de amor y misericordia. Ahora bien, entonces tenemos que tener toda esa bendición. Volviendo al pasaje del primer punto, dice que la iglesia estaba en oración. Esta semana, como en muchas otras ocasiones, hemos estado en clamores y Dios ha contestado. Yo tengo también, hermanos, un libro de peticiones y cada vez que veo que el Señor las cumple, nos gozamos. Dios obró. Amén. La misericordia. Y eso es importante. Ahora bien, la segunda es la llave de la confianza. Se da a través de conocer a Dios. A ver, ¿cómo yo voy a empezar a tener una bendición? Primeramente, hablando con Dios. ¿Cómo voy a conocer a mi hermana si yo no hablo con mi hermana? Amén. Si yo no hablara con mi hermana Gloria, entonces no supiera que ella hace pupusas. Amén. Pero si ella ni siquiera es salvadoreña, pero anden eso. Pero fíjese, y si yo tuviera más el tiempo de hablar con ella, a lo mejor me dice: no, pastor, no más eso sé hacer, esto y esto también. Entonces, cuando viene un evento, voy a acercarme a la hermana Gloria porque ya hay confianza. Yo voy a decir: hermana Gloria, ¿cree usted que me va a hacer una cosa? Me va a decir: claro, pastor. ¿Qué significa eso? Que hubo primeramente comunicación. Yo no puedo tener confianza en alguien si no lo conozco. Usted no puede tener confianza en Dios si no lo conoce. Entonces, ¿por qué usted anda así todo el tiempo? Porque a mí me da tristeza y dolor oír a los cristianos decir que no tienen confianza en nada ni en nadie. Entonces, ¿qué está haciendo? Pastor, en esta vida no se puede tener confianza en nadie. Yo no sé a dónde se congrega. Porque si usted no cree que el cuerpo de Cristo, amén, es un cuerpo fiel, entonces yo no sé a qué tenemos. Usted no puede hablar con esos comentarios. Usted debe de creer que el Señor le ha puesto en tierra fértil. Ahora bien, Dios es el que abre las puertas a todos los hijos. Amén. Siempre lo he dicho yo. Ahora, váyase a Hechos capítulo 12, el verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, escuche esto. Esto me enamoró. Esto me enamoró. ¿Cómo estaba Pedro? Espérese.
Vamos a leerlo despacito porque a lo mejor ustedes no lo han leído bien. Y cuando Herodes le iba a sacar, ¿para qué lo iba a sacar? ¿Para tomar café? Ahora, si usted sabe que lo metieron preso y que su consiervo Jacob murió a espada porque lo metieron preso, ¿usted estaría durmiendo? Ay, hermanos, es lo que estamos hablando. Y fíjense bien, dice, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Así de que a él no le dieron un espacio. Él estaba entre dos soldados. ¿Y cómo estaba él? Llorando, quejándose, durmiendo. Bueno, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pongámonos en perspectiva. Este acontecimiento dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro dormía en la cárcel, sabiendo que el día siguiente o en unas horas lo iban a matar. Lo que yo quiero preguntarle a ustedes, ¿qué clase de confianza tenía Pedro? ¿En qué se basó para poder dormir esa noche? No lo dice la palabra, pero en el espíritu usted lo puede discernir. Que yo creo que comenzó, aleluya, el libro de memorias en su mente, y las vivencias que pasó con su maestra. Y se la voy a recordar, ¿verdad? Había aprendido a confiar en su maestro, porque su maestro estuvo con él. ¿Se acuerdan esa vez cuando él estaba, hermanos, ya de noche, se subieron a una barca y el maestro, ¿qué? Tuvo sueño y se durmió. Y dice que vino la tempestad y todos estaban afligidos. Lucas 8, 22, 23, yo se lo voy a leer que está bueno. Aconteció un día que entrando en una barca con sus discípulos le dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. En otras palabras, se estaban hundiendo. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas cesaron y se hizo bonanza. Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Esa palabra creo que la estaba recordando en el sueño Pedro. Si yo ahí me hubiera quedado ahogado. Pero ahí estaba el maestro. Y me reclamó solamente una cosa. ¿Qué le reclamó? ¿Dónde está? Y atemorizados se maravillaban y se decían, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Yo no sé a usted si ese es suficiente motivo para que él estuviera dormido. ¿Quién otro? ¿Qué otro ejemplo? Jesús se fue a predicar y le dijeron que Lázaro estaba enfermo. Y él decidió irse a otra parte. Después de 4 días se aparece. ¿Ven? Y cuando se aparece, llega sus amigas íntimas, ¿verdad? Y la primera que le aborda fue ¿quién? Marta. Y fíjense en Juan 11, 38 al 40, ¿qué dice? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Conmovido por 2 razones. Conmovido porque supuestamente usted debe tener fe y no la tiene. Conmovido porque el tiempo del Señor es perfecto. Conmovido porque no era cierto que tantos tiempos yendo a su casa, porque él dormía en su casa.
le han conocido. Yo no sé cuántos años tienen el Evangelio, pero a lo mejor no le ha conocido. Es triste. Es lo que le estaba diciendo a Marta. Ahora bien, dice, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quitad la piedra. Escuche, autoridad. Pero Marta estaba viendo en su fe de ojo, no de vista. De ojo aquí. Usted también, a lo mejor, pura vista. Por eso no crece. Y luego, ¿qué más dice aquí? Luego dice, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, viene ya, porque es. Ahora, ¿usted cree que Jesucristo no era humano o que no sabía eso? ¿Y qué le dijo Jesús? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿A quién le está hablando el Señor en este día? A mí me está hablando. Muchas cosas que yo veo con mis ojos y digo, Señor, ¿qué pasa? Y me dice, Señor, ya son 4 días. La gente no entiende, no atiende, no se esfuerza. No te he dicho que si creyera verás la gloria de Dios. Necesitamos, hermanos, conocer a Dios para confiar en Él. Usted no puede confiar en Él que no conoce. Ese es el problema de la iglesia. ¿Sabe por qué la iglesia está como está? Porque no ha entendido quién es el que le habla. Otro ejemplo, aleluya, aleluya. Necesitamos, hermanos, conocer a Dios para confiar. Muchos tienen miedo de quedarse pobres cuando diezman y ofrendan. Piensan que se van a quedar pobres. Hablan de la poca fe y la obediencia que tienen porque no han conocido al verdadero Dios. Yo le voy a decir esto. El Señor nos ha enseñado su palabra a que la obedezcamos, no a medias, a que lo creamos. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a 2 señores, porque con uno va a quedar mal. Amén. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Cuando somos capaces de entregar a Dios parte de todo lo que a Él nos ha concedido, entonces podemos decir que le conocemos y confiamos. Porque, ¿sabe qué? Dios estableció el principio de las leyes. Hay una ley, Lucas 6:38, usted se la sabe de memoria. Dar y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando dará a vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si usted dice tener confianza con Dios, esa fe que usted tiene, alguien más le va a decir, ¿realmente tienes fe o no tienes fe? El dinero, alguien me dijo, pastor, el dinero bueno es malo. El dinero no es ni bueno ni es malo, es neutro. Depende de para qué usted lo va a usar. El problema es que el problema no está en el dinero, hermano. El problema está en el amor al dinero. Raíz de todos los males. Si usted ama el dinero, entonces tenemos un problema, porque no puede servir a 2 señores. Con uno va a quedar mal. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, la bendición es completa y la bendición es total. Ahora, cuando yo digo, hermanos, de eso, es porque Dios ha establecido, ¿qué? Sus leyes. ¿Qué dice 2 Corintios 9, del 6 al 7? Esto es doctrina y es necesario que usted la tenga, lo entienda, lo sepa.
porque Dios ha establecido sus leyes en su palabra. Ahora, usted depende si las hace o no las hace. Dice la palabra, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Le quiero hacer una reflexión o aclaración, como quieran ustedes decir. Este texto lo han sacado de contexto tantas veces, porque aquí dice cada uno de como propuso en su corazón. Sí, pero no está hablando del diezmo. El diezmo nunca fue discutido, porque todas las iglesias sabían diezmar. Aquí el problema fue con los corintios, porque teniendo tanto, no era una iglesia que daba nada. Y cuando venían las ofrendas, amén, escuchen, porque Pablo o el que lo visitaba eran representantes de las iglesias de Jerusalén y Macedonia, y eran iglesias que tenían necesidad, porque ellos mantenían a quienes, huérfanos, desamparados. Tenían un ministerio grande de comida, y ellos levantaban en las iglesias ¿qué? Ofrendas de amor. No se confunda. Cuando hablamos de ofrendas de amor, cuando hablamos de ofrenda aquí en la iglesia o los diezmos, no es lo mismo. El problema era que muchos se habían acostumbrado a darle al Señor como que automático. No, pues nada. Es que Dios no necesita su dinero, ni el mío. Pero si usted le va a servir en un lugar, pues este lugar no se mantiene en el aire, hermano, disculpe. Amén. Mi casa, no sé usted a cuánto le salió el bill de la luz, pero a mi casa salió casi a $400. No sé si usted ahorra más que yo, pero yo dije, Señor, esto es real. A menos que usted no prenda el aire, usted pues no va a pagar nada. Entonces, hermanos, todo es para el Señor. Cuando aquí dijeron a las iglesias que den como propusieron en su corazón, el apóstol le decía todavía, yo no te voy a decir cuánto vas a ofrendar para esa necesidad, pero hazlo con amor, alegre, no que te duela, porque si te duele, hermanos, el Señor ya lo recibió. Qué tristeza. Yo le quiero hacer esta pregunta a usted. ¿Cuántos dan con tristeza y dolor $1 a un hijo? ¿Cómo lo piensa? Pero la piensa. Ay no. Usted es hijo de Dios y ahí anda con eso. Es triste. Y yo quiero con el nombre del Señor aquí, porque estamos a los entendidos. Si nosotros tenemos 3 servicios aquí, aunque no nos congreguemos presencialmente, usted está agarrando bendición. Cuando venga el día domingo, hermano, aparte su ofrenda. Traiga su ofrenda. Este lugar se lo va a agradecer. Usted no come nomás un día, los 3 días. Yo no puedo venir, hermano, con manos vacías, porque Dios no me hace eso a mí. Eso no está bien. Y Dios nos ha puesto aquí, en su palabra, eso. Y si no le gusta, no le parece, pregúntele a Dios. Para eso está la Biblia. Métase con Él. Pregúntele, Señor, ¿será verdad que si yo no diezmo, si yo no ofrendo, no me voy a salvar? La palabra es sencilla. Cristo no paga un peso por ti. Ni tu dinero va a pagar tu salvación. ¿Qué le dijo para Jesús? Dame de lo que tú tienes, Pedro. ¿Y qué le dijo Pedro? Que tu dinero perezca contigo.
como conocedor del Evangelio, yo decido si yo le obedezco a Dios o no. Porque esa es mi bendición propia. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué es lo primero que nos pidió? Oración es orar en agradecimiento. Bueno, entonces, estas cositas las tenemos que entender, hermanos, también. Conocer a Jesús es algo hermoso. El día que usted lo conozca en todo nivel, se da cuenta que dice la palabra del Señor, el quien le da a un pobre, a Dios, le presta. Qué bonito. Es que aquí no hay pobres, pastor. ¿Y usted cree que usted no es pobre de espíritu? Yo creo que sí, todos. El que diga que no está necesitado aquí, no ha entendido el Evangelio. Denle gracias a Dios. Hay una gran diferencia. Y yo quiero, por favor, Señor, que lo entienda la iglesia una vez. Jesucristo dijo, mientras viva el mundo, a los pobres siempre los tendrás con vosotros, mas a mí no. Hay dos clases de pobre y yo quiero que lo entiendan. Un pobre no es aquel que es como usted o como yo. Usted vive alcanzado, eso no es el pobre. Menesteroso es pobre. ¿Sabe qué es un menesteroso? Aquel que está en la calle. Eso es un menesteroso. Cuando Cristo dijo que siempre van a haber pobres, se estaba incluyendo física y espiritualmente a nosotros. Si usted vive del día a día, usted es un pobre, pero no es menesteroso, porque usted no vive en la calle. Entonces, hay que saber entender qué es lo que es. Un pobre es cualquier persona que no puede, hermanos, amén, vivir más que del día a día. Si usted tiene ahorritos, eso no significa que sea rico, usted todavía sigue siendo pobre, porque usted necesita de trabajar. El día que no trabaje y pague todo y le alcance, puedo decir que es rico. Antes no. Entonces todos somos pobres, denle gloria a Dios. Pero menesteroso es aquel que nosotros le llamamos como homeless. ¿Saben qué es un homeless? Ese es un menesteroso. Amén. Entonces, es de entender bien claro para eso. Bueno, sigamos acá. Ahora bien, ¿qué dice Hechos 2:12-7? Dice que Pedro estaba dormido, reflexionando todo esto, ¿verdad? Reflexionando en cómo se comportaban las actitudes y todo. Y estaba en medio de dos, ¿qué? Guardias. Los guardias no estaban dormidos. ¿Qué pasó? Milagro de Dios. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron en las manos. Ese es el poder de Dios en acción cuando le conocemos. Porque usted, ¿qué nos dijo hace poco el Espíritu? Su responsabilidad en la mía es hacer lo posible, porque Él va a hacer. Denle un aplauso al Señor. Eso es lo que Dios nos enseña. A ver, la pregunta, ¿Pedro tenía confianza? Amén. Usted tiene un problema, levante su mano. Y usted responda, Señor, te tengo confianza. Porque ese es el punto aquí, hermano. No se trata de pelear, ni discutir, ni argumentar con Dios. Se trata de que si le tenemos confianza o no. Y si le tenemos confianza es por algo, porque lo conocemos. Ahora, él sintió que alguien lo golpeó. Y él vio y no eran los soldados. Y él vio una visión y le estaba hablando.
soldados no se dieron cuenta. Ese es el poder de Dios. Dice que le quitó las cadenas, poder de Dios. Lo despertó. Ahora el tercer paso, la llave de la obediencia. Jesucristo la usó y nos dio el ejemplo. Amén. La obediencia es un papel importante a través de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, comenzando, ¿verdad?, con muchos ejemplos, como el padre Abraham, que Dios le pidió a su hijo. Yo solamente digo, Señor, lo mismo que sintió Pedro, tuvo que haber sentido Abraham. Porque eso sí, el Señor les pidió cosas serias. Alza el cuchillo sobre tu hijo, y él que dijo, Dios proveerá. Dios proveerá cordero. Amén. Pedro le dijo, yo estoy dispuesto a hacer todo por ti, incluso la muerte. Y le dijo, antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3. Pero después lo consuela y le dice, Pedro, me amas 3 veces. Y después de eso entendió que él amaba al Señor. Amén. Entonces, obedecer a Pedro le era fácil. Como humanos se nos hace difícil, pero él conocía la voz de su Señor. Amén. Amén. Abraham conocía la voz de su Señor. Amén. Gloria a Jesús. Jesús, por obediencia, lo asistieron los ángeles 2 ocasiones, cuando fue al desierto y cuando estuvo en el Getsemaní. Amén. ¿Por qué? Porque él obedeció, tuvo un encuentro con los ángeles. ¿Se acuerdan de Ananías? El que le dijo el Espíritu, ¿sabes qué? Ahí anda Saulo, está ciego y tienes que ir a orar por él. Y yo, ¿por qué? Un bonacito. ¿Pero qué cree? Él creyó y obedeció. Muchas veces nosotros no queremos hacerlo, pero si Dios te lo dice, hazlo. ¿Sabe? Hay veces que mi carne no quiere ya seguir. Mi carne ya no quiere estar en un lugar, mi carne ya no quiere hacer algo. Pero Dios me dice, tienes que seguir. Y entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? Amén. Gloria a Dios. Por obediencia, María y José fueron visitados por los ángeles. ¿Qué le dijo el ángel a José? No le hagan daño, porque lo que trae de ella es del Espíritu Santo. En otro hombre, si no hubiera conocido a Dios, si no hubiera tenido temor de Dios, ¿qué hace? Lo contrario. Amén. Por la fe y la obediencia, los apóstoles fueron sacados en la cárcel varias veces. Usted lea Hechos 5, no dice quién es, pero ahí dice que los apóstoles fueron sacados de la cárcel. Eso es poder de Dios. ¿Y quién los sacó? Ángeles. ¿Quiere decir que Pedro ya tenía esa experiencia? Probablemente sí. Y esta iba a ser la segunda vez que a Pedro le pasaba, porque estamos en el capítulo 12. Pero otra cosa le quiero decir. Usted revise cómo Dios trata con su siervo. Pablo fue a la cárcel muchas veces, pero nunca un ángel lo sacó. Pedro fue a la cárcel, el ángel le sacaba de la cárcel al Señor. ¿Sabe? Nosotros hemos enfocado nuestra mirada mucho en Pablo, pero si nos concentramos un poquito en la vida de Pedro, Dios hizo grandes cosas en él. Dios hizo grandes cosas en él. Tuvo mucha misericordia de Pedro, porque en esta vez era literal, hermano. Él iba a ir. Amén.
¿Se acuerdan que la diferencia de Pablo y Pedro fue sacado de la cárcel por lo menos 2 veces por los ángeles? Y Pablo vivió el terremoto en la cárcel de Filipos, pero no fue liberado al momento. Pero ¿sabe qué? Pablo obedeció porque también tenía la misma paz que Pedro. Él no temía. Todos estamos aquí. No atentes contra tu vida. Amén. Allá cuando estuvieron en el naufragio, ¿se acuerdan? El ángel de Dios me ha visitado. Amén. Y me ha dicho que ninguno de ustedes va a perecer. Aleluya. Poder de Dios, hermano. Yo no sé, pero yo veo estos pasajes y me gozo. Regrese al Hechos 12, 8 y 9. Dice: le dijo el ángel, síguete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Hermanos, ¿cuántas veces el Señor nos ha hecho hacer cosas que no las entendemos? Cuando nos dice el Señor, lo que hoy no entiendas, mañana lo vas a entender. Él ni siquiera, él obedeció, pero él no sabía si era real o no. Él obedeció. ¿Y sabe qué? Muchas veces nosotros no entendemos por qué a mí me pasan las cosas. ¿Por qué a mí, Señor? Pero en ese por qué a mí, si usted sigue creyendo al Señor, si usted le sigue obedeciendo, Dios va a hacer grandes cosas. Amén. Y eso es lo que importa. Deseamos poner muchas veces millones como Gedeón. Para todo le queremos poner millones al Señor. Si tú no haces esto, no lo creo. Si tú no haces el otro, yo no lo creo. Entonces nuestra fe, ¿dónde está, pues? Amén. ¿Dónde está nuestra fe? No obedecemos porque no lo conocemos, porque no tenemos confianza en Él. Y deseo decirles el primer principio de gloria de este estudio. El cumplimiento de toda promesa es el resultado de la obediencia. Escuche bien. El cumplimiento de toda promesa es el resultado de toda obediencia. María obedeció que iba a estar embarazada del Espíritu Santo. Esa obediencia hizo que viniera el Mesías. Amén. ¿Qué pasó con Sara? Sara no creyó lo que Dios le iba a dar. Y hasta hoy, Ismael son los árabes, son todos los que están en contra del pueblo de Dios hasta hoy. Un problema. Por no obedece. ¿Está entendiendo? Ahora bien, en el Antiguo Testamento, parte de la ley era ofrecer sacrificio. Amén. Todos amén. Y sabemos bien la historia del rey Saúl. Pero no me quiero enfocar tanto en lo que usted sabe, sino en lo que a lo mejor se nos olvida. Váyase a 1 Samuel 15, del 19 al 22. Fíjense bien. Dios le gusta que usted haga sacrificio, pero más le gusta que obedezca. Dice: ¿por qué pues has oído la voz de Jehová, sino que vuelto a ti has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Verso 21. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias de anatema,
para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo: se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia es más importante que los sacrificios. Usted puede venir todos los días a la iglesia, estar orando, predicando, alabando a Dios, tanta cosa, pero si en su vida no hay obediencia, no está agradando a Dios. Entonces, ¿usted qué es? Un religioso. Dios no quiere religiosos. Dios quiere personas que le amen, que le obedezcan. Amén. Y antes de leer el verso 23, yo quiero decirles cómo nosotros vamos a hacer la diferencia reconociendo su señorío. ¿Qué dice ahí? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría y la obstinación, por cuanto tú desechaste, escuche bien, tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, la rebelión es lo contrario de la... A mí no me gusta oír esa palabra, pastor. Me gusta que me digan desobedientes, pero que estoy en rebelión como que soy muy duro, ¿no? A ver, apréndase bien pues. La rebelión es lo contrario a la... No lo digo yo, ahí está la palabra. Entonces, si usted no obedece a Dios, ¿qué está haciendo? Ah, lo que los jóvenes, ay, ¿cómo le llaman a los jóvenes? Si nosotros también somos bien mañosos, pura mala maña. Créame que no está bien. La rebelión es algo que no le agrada a Dios, y la rebelión es lo que muchos hicieron. Ejemplo rapidito: Moisés y el pueblo de Israel, ¿qué hicieron? Moisés se rebeló contra Dios. ¿Estás seguro? ¿Qué es desobediencia? Rebelión. ¿Por qué no entró Moisés? Porque no obedeció, volvió la peña. Entonces, Dios es parejo. Tanto el pastor como usted nos toca igual. Aquí no se trata de que yo soy pastor y usted no. No, no. Si yo desobedezco al Señor, a mí me va a venir juicio. Punto. Si a usted desobedece al Señor, le va a venir corrección igual. Porque aquí no es, hermanos, el puesto que tengan. Es como estemos con el Señor. Nuestras acciones y la oración, ¿verdad?, efectiva traen bendición. El centurión entendió quién tenía el señorío. ¿Y qué le dijo? No tienes nada que hacer en mi casa, porque yo también soy hombre de mando, pero di tu palabra. ¿Qué significa eso? Ven, confianza, obediencia, eso, obediencia. Y él le creyó a Dios: di tu palabra, Señor. Gloria a Dios. Jesús le habló a Pedro después que había resucitado. ¿A dónde lo encontró a Pedro? ¿Otra vez? Pescando. Ya venían cansados, y el Señor le dijo: ¿Qué haces? No, pues vengo de pescar toda la noche y no he agarrado nada. Préstame la barca, voy a predicar, y ya después vete a alta mar y tira la red. Y tírala en este lado. Entonces, tres cosas veo yo ahí. Número uno, Pedro conocía a Jesús. Pedro sabía que le hablaba. Pedro era un experto pescador. Sí, era un experto pescador.
Y como experto pescador le hubiera dicho al Señor, discúlpame, te conozco y todo, pero yo soy el que sabe los peces, que apenas acabo de venir. ¿Sí o no? Discúlpeme, pero a veces nos ponemos como expertos con Dios. ¿Ah? Le va a decir al Señor, hermano Díaz, pues mueven a esta máquina. Y le va a decir, no, pues discúlpeme, pero pues yo soy el que la conozco. Así se puso Pedro en su experiencia. Usted anda poniéndose muy acá con su experiencia con Dios, porque sabe de cosas, sabe de la vida. No te alcanza eso. Lo que me gustó de Pedro fue que no le renegó. Más en tu nombre, porque sabía quién le había dicho. Un aplauso al Señor. Pero aquel que no le conoce siempre va a andar, ¿qué? Corto de fe, obediencia, porque algo no tiene. Dígalo conmigo. La palabra. Créame que el que conoce Biblia no se quiere callar, tiene que hablar. Y tanto ejemplo que hay acá, algo se le va a tener que quedar, ¿no? Lo dice. Yo digo, no sé. Hermano, entonces, la otra llave es la gratitud. Algo que hace la gratitud, que es, y fíjense cómo se lo voy a poner porque ni yo sabía hasta que comencé otra vez a revisar esto. El Espíritu me habla y me dice, la gratitud es algo que te llena de esperanza. ¿Es cierto? Amén. Porque refleja lo que el corazón verdaderamente siente delante de Dios. A ver, ¿por qué tus hijos se portan bien? Porque son agradecidos, entienden quién eres, entienden el sacrificio que eres, y eso a ti te llena de qué? De esperanza. ¿O no? Bueno, Hechos 12:11 dice: entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Esperanza, gratitud. Muchas veces no tenemos los detalles claros, pero Pedro tampoco los tenía. Pero cuando reflexionó, dijo: realmente lo que me ha pasado es algo grande. Amén. Yo he aprendido que el cristiano tiene dos áreas que no agradece bien: la área de las cosas que posee y la área de las cosas que no posee. Pero el cristiano se lamenta más de las áreas de las cosas que no posee, porque no agradece lo que tiene. Usted agradece que tiene familia, tiene trabajo, tiene salud, tiene donde comer, vivir, pero nosotros eso no nos llena. Renegamos de las cosas que no poseemos. Yo quisiera esto, yo quisiera lo otro. De eso estamos hablando siempre. No hablamos de lo bueno que ha sido Dios. Porque todos, hermanos, en este día no andamos en silla de ruedas, no andamos puertos, no andamos cojos, no andamos... Cuando uno trabaja en un hospital es terrible. Me ha tocado a mí la oportunidad de ir a orar a hospitales y los casos son tremendos. Y me dicen: ¿cómo quisiera yo poder salir un día de aquí? Ya no puedo. ¿Y usted? Dele gracias al Señor. Debo de darle gracias a Dios por las cosas que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque siempre Dios es bueno. El segundo principio de gloria es que la gratitud es la que abre las puertas del poder de Dios. ¿Ven? Por eso Santiago 1:17 dice que toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre, en el cual no hay
mudanza ni sombra de variación. Gloria a Dios. Mientras no reconozcamos esto, vamos a seguir esperando. Vamos a seguir haciendo eso. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Cómo Jesús hacía los milagros. ¿Se acuerdan de la pesca milagrosa? Marcos 8, del 5 al 9. Algo que a mí me llama la atención de eso es, preguntó si había comida. Amén. Pero cuando comenzó a orar, nunca le pidió al Padre. Simplemente le dio las manos. ¿Está entendiendo? Abra su mano, ahí están los recursos. Dios ya se los dio. Y de esos recursos es que Dios va a hacer algo, no de lo que no tiene. Y ese es lo más importante, ver el milagro de multiplicación, ver que le rinde la comida, que le rinde el gas, que le rinde las cosas, porque Dios ya se las dio. Y me gusta el verso 6 que dice: entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado ¿qué? Gracias, los partió. Fíjense, dio gracias al pan, solamente eso fue lo que dio. Gracias te doy. Eso a mí me enseña todas las llaves. La primera, hay comunión, porque Cristo daba. Hay confianza, porque Cristo estaba confiando en el Padre. Había obediencia y ahora había gratitud. Oh, hermano, si se fija que todo va conectado. Si nosotros que tenemos toda esa bendición, va a venir en nosotros ¿qué? La bendición como ola de bendición. Y yo no le he pedido un peso, porque la Biblia no dice que le pidan. ¿Se fijan? Cuando uno predica el Evangelio, el mismo Evangelio te dice dónde estás y qué necesitas. Dios no necesita nada de ti, pero lo más importante de ti no lo quiere dar, y eso es la obediencia. ¿Se fijan? Ahora, qué importante es eso. Gloria a Jesús. Jesús no pidió nada al Padre, siempre le dio gracias, y la multitud fue saciada. Ay, Señor, dando gracias a Dios en todo, va a llenar nuestra vida de sabiduría, de gratitud y de todo eso. Y por último, ¿qué fue lo último que hizo Pedro? Testimonio, la llave del testimonio. Publicó lo que le pasó. Comunicarle al mundo lo bueno que Dios es. Hechos 12:17. Ya estamos ahí, acabando. Pedro, él haciéndose con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo hacer saber esto a Jacob y a los hermanos, y salió y fue a otro lugar. ¿Cuál fue la única puerta que no se le abrió a Pedro en este evento, en este pasaje? La puerta de los cristianos. Dice, se le abrió la puerta de hierro, se le abrió la otra puerta, caminó, y al llegar a la otra puerta, ¿qué pasó? No te abrió. Usted dice que ora y ora, y cuando ya el Señor obra, no lo cree. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Dios abrió las puertas de todo, pero usted no lo ha creído. Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Cree que Dios ya lo hizo? Entonces ahora abra su puerta del corazón para que ese milagro se realice. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo sí lo voy a creer. Yo sí creo que Dios va a traer a su pueblo. Yo sí creo que usted va a ser bendecido. Yo sí creo que usted va a caminar, que usted va a ser vaso útil para otros. Yo sí lo creo. Pero abra su corazón para que usted
materialice ese milagro. El apóstol Pedro no vaciló en dar testimonio, al contrario lo dijo. El resultado natural de un cristiano maduro es testificar lo que Dios ha hecho. Para eso nos ha mandado Dios. ¿Okay? El apóstol, ¿se acuerdan? Felipe y Andrés. ¿No se acuerdan de ellos? Llegaron y había un discípulo del Señor que se llamaba Natanael. ¿Se acuerdan? Felipe se le acercó allá en Juan 1:45. ¿Se acuerda de eso? Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Y qué dijo Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Ahora, a ver, de su ciudad o de su vecindario puede salir algo bueno. Si usted, imagínese, donde vive dice que no hay nada bueno, pues comience por usted. Pero ¿sabe qué es el testimonio de Felipe? Es lo que usted tiene que hacer. Le dijo: ven. ¿Alguien está en necesidad? Ven y ve lo que Dios está haciendo. Invite, ven y ve. Ven y ve y mira el poder de Dios. Eso es testimonio. No quedarse callado, sino que invitar a aquel necesitado, porque Dios lo hace en grande. El testimonio, ¿cuántos? Yo no sé si usted lo ha visto así, pero quiero martillar esto. Usted solamente se ha aprendido las dos ordenanzas de Cristo en la iglesia. ¿Cuáles son? Amén. Esas son ordenanzas que Cristo dijo, pero no fueron las últimas. Váyase a Hechos 1:8. Fíjense bien, qué tristeza que a nosotros no nos enseñan todo a la Biblia. Y esto le va a caer a todos por igual, porque esta, escuche bien, esta es la última ordenanza que Cristo dio a sus discípulos. Usted es discípulo del Señor, se la dio a usted. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? Y habiendo dicho estas cosas, siguiéndole a ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Las últimas palabras de Cristo en la tierra fueron: vas a recibir poder y me vas a ser testigo en toda la tierra. Yo soy producto de alguien que me habló de Cristo, pero esa persona le habló el abuelo, el tatarabuelo, y así van las generaciones hasta que Cristo estaba antes de irse. O sea, nosotros somos el producto de muchas generaciones que han hablado de Cristo y han sido testigos. ¿Qué va a pasar con nuestra generación? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿Qué pasó con el nuevo pueblo de Israel antes de entrar a Canaán? Dice que era un pueblo que nunca había conocido las maravillas de Jehová. Nunca habían visto los milagros. Ay, mamá, tú me cuentas que Dios te movió y que esto y lo otro, pero si tú no me cuentas, ¿cómo va a tener fe? Amén. Por eso es importante la escuela dominical, porque en la escuela dominical uno se llena de fe, milagros y de tanta cosa, pero si nosotros no estamos ahí, qué difícil. Entonces, ¿cuál fue la última ordenanza de Cristo? Que fuéramos sus testigos. Y al ser testigos, tenemos que hablar de qué? De nuestro testimonio. Amén.
Ahora bien, quiero decirle esto, ya voy terminando. Muchas personas van a discutir y pelear su fe. Siempre. Pero algo que no pueden discutir las personas con usted es qué es lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Porque usted es algo real. Y eso, hermano, nadie le puede venir a contar lo mismo. Eso es lo que tenemos. Lo único que nosotros tenemos, hermano, es nuestro testimonio. Por eso, ¿cuántas veces usted ha oído de que han hablado un testimonio y se han convertido? ¿Por qué? Porque han visto la mano de Dios. Ahora, le quiero hacer esta pregunta. Si usted contara el testimonio de su vida a alguien, ¿qué pasaría? Porque si usted dice que está bendecido, prosperado y en victoria, entonces estaría predicando en la calle. Pero si usted es como Jonás, que en vez de predicar se va a esconder, Dios se lo va a demandar. Dios se lo va a demandar. Porque Dios no nos ha llamado a estarnos quietos. Dios nos ha llamado a hacer grandes cosas. Amén. ¿Se acuerdan de que Cristo sanó a un ciego? Juan 9:24. El Sanedrín le habló, le interrogó y le dijo: ¿Quién te sanó? Era un pecador. ¿Quién era? Estaban acosando. Y dice la palabra: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él dijo: si es pecador yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora me veo. En otras palabras, yo no sé a qué religión te estás refiriendo, pero una cosa sí sé: yo antes era un drogadicto y ahora ya lo soy. Yo antes era un mujeriego y ahora ya lo soy. Yo antes era esto y ahora ya no lo soy. Eso es poder de Dios. Amén. Y si usted tiene ese testimonio en su vida, vale, y vale mucho. Por eso, no pierda la bendición. Voy terminando. En este gran ejemplo de Pedro, Dios nos habló de 5 llaves. La llave de la oración, confianza, obediencia, gratitud y testimonio. ¿Cree usted que necesitamos esa llave? Porque esas llaves van a abrir el cielo de nuestra bendición. Puesto de pie, hermano, vamos a orar. Gracias. Gracias. Porque nos has hecho, Señor, más que vencedores. Gracias porque tú, Señor, eres fiel. Gracias porque tú, Señor, hablas a mi vida a tiempo. Gracias, Señor, porque has hablado, Señor, sobre mi cuerpo. Gracias, Señor, porque yo quiero seguir caminando, quiero seguir obedeciendo. Gracias, Señor, porque estoy como el barro en la mano del alfarero, siendo, Señor, de bendición. Señor, no apagues tu fuego de mi vida. Sigue, Señor, en mí. Sigue aumentando esa bendición sobre mi vida, que yo pueda, Señor, caminar. En el nombre de Jesús.